Aquí en 1 Tesalonicenses 5, en estos últimos versículos del capítulo, Dios guió al apóstol Pablo a escribir algunas exhortaciones sueltas, cortitas, de temas muy importantes y muy amplios en su significado y su trato con los creyentes, que tiene que ver algo con sus actitudes, que tiene que ver con su conducta. Aquí dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. Y quiero hablar de ese tema, el gozo del creyente. ¿Qué testimonio es cuando un creyente es gozoso en el Señor? Tiene que ver con nuestra comunión con el Señor, estas exhortaciones. Uno de los frutos del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, es el gozo. Dice en el libro de Gálatas, en cuanto al creyente, dice, mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. O sea, la manera de manifestar que estamos en comunión con Dios y estamos andando con Dios y tenemos el poder de Dios es el gozo. Y por supuesto, ese gozo no es necesariamente cuando las cosas van bien, es el milagro del Espíritu Santo cuando las cosas van mal, nos dan malas noticias, tenemos preocupaciones y todavía estamos gozosos en el Señor. Estad siempre gozosos. Gozo aquí habla y se refiere a regocijarse, tener alegría, tener una actitud de alegría en nuestro corazón, es estar contento. ¿Tiene gozo en esta tarde? ¿Tiene gozo realmente en su corazón? ¿Experimentó gozo durante el día de hoy? Aquí la palabra dice, estar siempre gozosos. Y quiero hablar de 3 verdades acerca del gozo. En primer lugar, es un mandamiento. Mire lo que dice acá, versículo 16. Estad siempre gozoso. Ustedes reconocen esta palabra, estar, y la forma en que lo escribe, es un mandamiento. No es una sugerencia, no es una buena idea, es un mandamiento de Dios, de que debemos estar gozosos. Es tan fácil vivir la vida enojado, mal, triste, molesto, criticando a las circunstancias o al esposo, la esposa, los chicos, el perro, o estar mal en la vida. Es tan fácil ceder a las circunstancias y enfocar en las circunstancias y perder el gozo. Si hay un mandamiento de estar siempre gozoso, entonces debería ser posible estar gozoso y tener esa alegría y estar contento en la vida. Eso no significa que somos como digamos, la idea del avestruz que se mete la cabeza en la tierra y que ignora lo que está pasando. Podemos aún en las pruebas, en los momentos tristes y difíciles, tener gozo en nuestro corazón. No es una opción, es algo que Dios quiere que practiquemos, que tengamos gozo en nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo es un ejemplo a nosotros. En momentos muy, muy difíciles, Él habló o enseñó a los discípulos acerca del gozo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, escuche lo que dice en la palabra, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando él fue a la cruz, él tenía gozo en su corazón. No estaba lleno de miedo, de temor, de tristeza, tenía gozo en su corazón. Si él nos manda a tener gozo en nuestra vida siempre, deberíamos seguir este mandamiento y debemos buscar poner en práctica este mandamiento. Y como ya leímos en Gálatas 5, es el fruto o la manifestación del Espíritu. Entonces ya tenemos la idea de cómo hacerlo. Tenemos que caminar cerca de Cristo y cerca de Dios y en comunión con Él. Alguno me dirá, pero pastor, ¿cómo voy a tener gozo en las pruebas? Fíjate lo que estoy pasando, las circunstancias que estoy pasando. No quiero ser hipócrita, no quiero pintar una sonrisa en mi cabeza, en mi cara y pretender de que tengo gozo cuando no tengo gozo. Estoy preocupado, estoy mal. Uno puede tener gozo porque el gozo es el resultado de nuestra comunión con Dios. Si estamos en comunión con Dios, podemos cumplir con este mandamiento de Dios. Es un mandamiento, estar siempre gozoso. Es algo que podemos lograr en nuestra vida. Podemos lograr el gozo, la alegría en nuestra vida. ¿Usted siente gozo en esta tarde? Quizás alguno durante el día estaba lidiando con algunos conflictos o con algunas dificultades. ¿Sabe que Dios dice que podemos sentir gozo? No pretender tener gozo, sino realmente tener gozo. Es un mandamiento de Dios. Pero también noten el momento de estar gozoso. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Noten el momento. Dice, estad siempre gozoso. No, digamos, apunta hacia el mayor tiempo del día estar gozoso. Trata de esforzarse, estar gozoso bastante o mucho. No, siempre. Siempre. Y significa siempre, continuamente. En cada situación, en cada momento. Es posible estar siempre gozoso. No significa que no va a haber algunos momentos que nos agarre de sorpresa y que se nos escapa un poco el gozo y que nos preguntemos a nosotros, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? No significa que no va a haber alguna tentación a la preocupación o a la amargura o a la bronca, como escuchamos durante el tiempo de testimonios. Hay tentación en nuestra vida, pero sí podemos revertir la tristeza, la preocupación, la bronca, cumpliendo el mandamiento de Dios y sintiendo de verdad gozo en nuestro corazón. Pablo dijo a los romanos en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, que nos indica cómo podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en las circunstancias en las cuales estamos pasando en este momento. Estamos esperando el futuro, estamos esperando la presencia del Señor. En 2 Corintios, léenlo en su casa cuando lleguen a su casa. Pablo comparte su testimonio y comparte momentos difíciles en su testimonio, donde él estaba sufriendo en el mar, estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo palos y latigazos. Y dice así la palabra de Dios, dice que estaba como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más
poseyéndolo todo, siempre gozoso, aún en el dolor, en la tristeza, en los momentos difíciles. Cuando uno es gozoso en un momento difícil y enfoca en el Señor y enfoca en Él, en su control sobre nuestra vida, estamos mostrando obediencia al Señor. No es hipocresía buscar el gozo en la tristeza. Y no se preocupen lo que piensen los demás. A veces algunos pasan por momentos difíciles y no quieren que los demás piensen que es cosa liviana o que la persona no se preocupa. A veces cuando perdemos algún ser querido, queremos comunicar a otros de que los estamos extrañando, que los amamos y los queremos. Pero si estamos confiando en el Señor, sabemos que la persona fue a la presencia de Dios o estamos confiando en Dios en este momento. No tengan miedo de aún en momentos tristes, si Dios le da gozo, mostrar gozo. El gozo del Señor. No se preocupen lo que piensan lo demás. Es posible tener gozo en nuestro corazón. Cristo dijo esto en el Sermón del Monte. Él dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso es parte de la razón por la cual podemos tener gozo en esta vida cuando estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien que nos está mirando. Y hay una recompensa por los hijos de Dios que sufren en esta vida por causa de Cristo, por causa de ser cristiano y ser hijo de Dios. Dios recompensa o da una recompensa a los que sufren por causa de Cristo. Podemos tener gozo siempre en nuestra vida, sabiendo que Él está mirando, que hay una recompensa. Es interesante, en el contexto de 1 Tesalonicenses 5, justo antes de este versículo, estar siempre gozoso. ¿Cuál es el versículo anterior? ¿Qué dice? Mira que ninguno pague mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Aún en este contexto podemos estar gozosos porque estamos sufriendo, sabiendo que el Señor está mirando. El Señor está observando. A veces Él mismo permite pruebas para ver cómo vamos a responder. Siempre me llama la atención que Job amaba a Dios y buscaba a Dios y adoraba a Dios. Y era Dios quien dijo a Satanás, ¿de dónde viene de andar por la tierra? ¿Has considerado mi siervo Job? No fue Satanás que dijo, Jehová, por favor, veo a tu siervo Job y quiero tentarlo a él. No, era Dios quien llamó la atención a Satanás, como enfocando en él, sabiendo Dios cómo iba a responder Satanás. Dios tiene propósitos en nuestra vida y Él puede permitir sufrimiento y aún ser el que inicia el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene sus propósitos, tiene sus deseos de que maduremos y que crezcamos y que aprendamos a vivir una vida madura delante de Dios. Hay muchos creyentes que no sienten gozo porque su gozo depende en sus circunstancias. Y como les decía, cuando tienen un aumento de sueldo, están gozosos. Cuando van al médico, el médico dice,
Los estudios todos salieron buenísimos. Tiene buen colesterol, tiene buen cada cosa, y uno está gozoso, ¿no? ¿Por qué? Porque está enfocado en las circunstancias. Cualquiera puede tener gozo cuando las cosas van bien. Pero el creyente que tiene gozo cuando las cosas van mal es una señal de que está caminando con Dios y es un creyente maduro, buscando los propósitos de Dios en su vida. Cristo habló del gozo en momentos muy, muy difíciles. En Juan, Evangelio de Juan, capítulos 13 al 15, Cristo está en el aposento alto, está con la última cena con los discípulos y en la noche, en un par de horas, van a estar en el jardín de Getsemaní y los soldados van a venir y buscarlo y arrestarlo a él. Y está dando últimas enseñanzas para los discípulos. Y dice la palabra de Dios, unas enseñanzas que él dejó a los discípulos. Él dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Está enseñándoles a ellos cómo pueden tener gozo y él está a un paso de ser arrestado, interrogado y crucificado en la cruz. Está preocupado en el buen sentido de la palabra de que los discípulos estén preparados para ese momento tan fuerte y tan difícil para ellos. Él tuvo gozo, como leímos en Hebreos capítulo 12. Podemos tener gozo, podemos obedecer al Señor. Es un mandamiento y es un mandamiento para siempre, en cada momento. No importa el momento que estamos pasando, esa dificultad, ese conflicto, podemos tener gozo. El momento es siempre. Y por último, el motivo es por lo que nosotros podemos recibir o aprender en esos momentos. El motivo es que Él da recompensas en nuestra vida. Dios está siempre mirando tu vida y mi vida. Y cuando yo respondo bien en una circunstancia con gozo, Dios promete dar una recompensa para esa respuesta de obediencia a Él. Él siempre está mirando, siempre está observando. Dice en Romanos, Pablo está hablando a los romanos acerca del sufrimiento. Y él dijo en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, está diciendo, no miren al sufrimiento hoy, miren más adelante, miren al fin de la película, ¿no? Ve el momento que vamos a pasar a la eternidad. Y más adelante, en 2 Corintios, él dijo lo siguiente, cuando estaba pasando por mucho sufrimiento, en 2 Corintios 4, 16, él dijo, por tanto, no desmayamos. O sea, no nos rendimos en el sufrimiento. No estamos desmayando. Estamos siguiendo adelante. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Cuando él dijo que el hombre interior se va renovando, estaba diciendo, estamos manteniendo esta comunión con Dios, estamos llenos con su Espíritu,
con ese amor, con ese gozo, con esa paz. Él me está llenando en este momento, me está renovando esa fuerza interior espiritual. Y estoy pensando en la gloria, ese peso eterno de gloria que Él va a darnos a nosotros por ser fiel al Señor. Podemos, hermanos, la motivación de estar gozosos siempre es la recompensa que Él nos va a dar. El creyente maduro está mirando al futuro. El inmaduro está pensando en hoy. Es como el chico, ¿no? El chico está preparándose para comer y dice, mamá, quiero un alfajor, quiero comer un alfajor. ¿Qué dice la madre? Pero hijo, vamos a comer ahora. Y si es maduro, puede controlarse, bueno, y por ahí. Pero si no es maduro, inmaduro, ¿qué hace? Empieza a llorar o gritar, no, yo quiero ahora. Hermanos, tenemos que ser maduros en el Señor y saber que esta vida es pasajera. Y vamos a estar en la presencia del Señor y con madurez tenemos que decir, no, hoy estoy sufriendo, hoy estoy siendo rechazado por mi marido, mi esposa, mis hijos o en el trabajo o lo que fuera, pero yo sé que el Señor me mira, no lo veo físicamente, pero Él me mira y hay una recompensa esperándome si yo le obedezco estando siempre gozoso en esta circunstancia y Él va a dar esa recompensa un día. Es un mandamiento, hermanos. ¿Estamos cumpliendo ese mandamiento? Estad siempre gozoso. El momento es siempre. Hoy, mañana, la semana que viene, siempre. Tenemos que estar gozosos. Y el motivo, la motivación es para agradar al Señor. Para agradarle a Él y ser un hijo de Él. Y necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Pablo escribió a los filipenses y les dijo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16? Cuando Pablo fue a comenzar la iglesia en Filipos, dice la palabra de Dios que él fue arrestado, fue encarcelado, fue puesto en unas maderas incómodas y a la medianoche no había posibilidad de dormir. Sus espaldas, por lo que dice la palabra, estaban abiertas. ¿Y qué hizo él y su compañero? Cantaban alabanzas al Señor a la medianoche. Dice la palabra de Dios, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y lo que sabemos es que el carcelero también los estaba oyendo. Y cuando vino el terremoto y abrió las puertas y el carcelero por temor pensaba que se habían escapado, quiso sacar su vida. Él escuchó la palabra de Pablo al carcelero. No hagan daño a su vida. Estamos todos aquí. ¿Y qué es lo que los mantuvo ahí? El amor de Cristo y la salvación. Y el carcelero inmediatamente dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque él estaba gozoso en una situación difícil. Por el poder de Dios impactó el corazón y la vida del carcelero. Y yo le aseguro, hermanos, sus familiares incrédulos te están mirando. Y cuando vos obedeces al Señor con el poder de Dios, estando siempre gozoso en el Señor, es un gran testimonio.
No hay otra religión. Es lo que aparta realmente el cristianismo de otras religiones, que no solamente soporta el sufrimiento, pero que pase el sufrimiento con gozo, con alegría. Las otras religiones no pueden pasar el sufrimiento con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque es el producto del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Y es imposible hacerlo en su propia fuerza o en su propio poder. Es un gran testimonio. Es un mandamiento. Es un momento continuo siempre. Y la motivación, el motivo es para agradar al Señor. Y un día vamos a pasar por el juicio. Vamos a pasar por la presencia. Vamos a tener esa entrevista personal con Dios, de la cual 1 Corintios 4 habla. Y Él va a repasar todo, y Él va a recordar todo el sufrimiento, y va a tener su recompensa esperando para los que obedecieron este mandamiento de Dios continuamente. Obedezcamos a Dios y tengamos gozo, el gozo que Dios nos da a nosotros. Vamos a orar al Señor.